¿Qué plan es este? El puto plan A. Equipazo, hoy vamos con el análisis de lo que posiblemente vaya a ocurrir con el índice las semanas venideras, las primeras semanas del año. Es cierto que a priori los mercados van a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir con la toma de posesión de nuestro querido Trump el día 16 de enero y a partir de ahí vamos a ver qué ocurre. Pero podemos intentar predecir de alguna manera en base a los ciclos de mercado desde una temporalidad superior. Debemos analizar el pasado, lo que ha ocurrido a la izquierda del gráfico para poder predecir lo que va a ocurrir en un futuro no muy lejano, ¿vale? Lo que yo auguro es que a priori vamos a ver cómo acaba este mes de diciembre, pero en el caso de que se produjera un retroceso, va a dar pie a un siguiente impulso y yo creo que las primeras semanas, los primeros meses de enero de año, el índice se podría ir al 21.000, 21.250, 21.500 si tenemos en cuenta proyecciones de Fibonacci en base a esos ciclos de mercado. Pero no quiero irme mucho más allá. Lo que sí quiero que entiendan es que si eres capaz de entender y tener el conocimiento técnico suficiente de cómo se comporta un ciclo de mercado y por supuestísimo sabiendo que los mercados son creados por algoritmos y que están buscando un emparejamiento transaccional todo el tiempo, a partir de ese momento tú vas a poder discernir en cierto modo cuáles van a ser los movimientos que se pueden ir produciendo a lo largo de las siguientes semanas. Para ello voy a hacer un análisis semanal en donde cada vela es una semana, pero sí es verdad que tengo los últimos, desde el año 2020 hasta el 2024, lo que ha ido ocurriendo para que puedan ver que un ciclo de mercado se comporta de la misma manera con independencia de la temporalidad o el intervalo temporal en el que tú quieras realizar dicho análisis. Evidentemente, si nos vamos a un gráfico semanal, vamos a tener que esperar semanas y meses para que dicho ciclo se desarrolle, pero que tiene todo el sentido del mundo y en cada uno de esos movimientos, a su vez, en intervalos temporales de temporalidad inferior, pues evidentemente se siguen cumpliendo los ciclos de mercado. Ya te vayas al gráfico diario de 1 hora, 15 minutos y obviando, ir delimitando, por supuesto, esos máximos y mínimos diarios, máximos y mínimos semanales, donde el precio, en cierto modo, va a ir a buscar liquidez para continuar con la fractalidad que le precede en ese momento o cómo se ha ido desarrollando el ciclo. Por lo tanto, vamos con el gráfico semanal. Si nos vamos aquí, son los últimos años, ¿vale? De 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Ahora mismo nos encontramos en máximos históricos. En la historia de la humanidad, el índice alemán jamás había estado en el 20.348. Tenemos que tener en cuenta también que es un poco extraño y para que vean en ocasiones la incongruencia que se produce entre unos datos macroeconómicos como puede ser la economía alemana en su conjunto no está para tirar cohetes. Las empresas que componen el índice tampoco han tenido unos resultados estratosféricos como para poder impulsar al índice a estos máximos, pero sin embargo se está cumpliendo perfectamente y dado el conocimiento y la información desde el punto de vista técnico, un ciclo de mercado en esa fractalidad de las diferentes semanas. Pero voy a intentar esgrimir cuáles van a ser los próximos movimientos, más a corto plazo, entendiendo a corto plazo los próximos 2 meses, enero, febrero, para poder tener una visión de lo que podemos esperar por lo menos a principios de año. Pero no podemos perder de vista estos dos datos, ¿vale? En primer lugar, es extraño que el índice se encuentre en máximos históricos. Se está produciendo, en cierto modo, una divergencia entre dónde se encuentra el precio desde el punto de vista técnico y cuáles son los datos macroeconómicos que tenemos, no tan solo de la economía alemana, sino también de las empresas que componen al índice. Por lo tanto, no hay esa confluencia o esa correlación que podríamos esperar. Y por otro lado, ese dato que de verdad que va a ser un revulsivo, en cuanto Trump tome posesión, veremos qué van a ser los mercados financieros. Pero vamos a dejar a un lado esos datos macroeconómicos o esos datos de alto impacto que evidentemente van a tener consecuencias en los mercados y simplemente me voy a basar en lo que es un ciclo de mercado, entendiéndolo como tal y quiero explicárselo en este gráfico semanal, ¿vale? Por lo tanto,
Vemos que esto fue principios del año 2020, aquí podemos entender la pandemia perfectamente, cómo el precio cayó 6.000 puntos y a partir de este mínimo miren cómo el precio ha subido nuevamente. Lo de siempre, la pandemia fue un momento de pánico donde el precio prácticamente en 4 semanas cayó 6.000 puntos y miren, y ha subido unos 12.000 puntos desde ese mínimo que alcanzó durante la pandemia, ¿vale? Durante la pandemia y luego a posteriori cómo se ha desarrollado. Por lo tanto, yo tengo que analizar lo que ha pasado a la izquierda del gráfico. Si yo me voy aquí, yo tengo que tener en cuenta, siempre hago lo mismo, tengo que tener en cuenta lo que ha ocurrido. Voy a ver si soy capaz de... A ver, aquí, vale. Tengo que tener en cuenta lo que ha pasado a la izquierda del mismo, ¿vale? Si yo me encuentro aquí, ¿vale? Si yo me encuentro aquí, ahí, perdón, no termino de... Aquí. Si yo me encuentro aquí ahora mismo, lo que voy a ver es qué ha pasado hacia atrás para entender por qué el precio está aquí y cómo ha llegado hasta aquí, para poder luego a posteriori discernir cuáles son los movimientos que el precio va a realizar, ¿vale? Por lo tanto, vengo de esos mínimos de prepandemia y desde este mínimo se alcanzó un máximo en el año 2021, por lo tanto yo puedo entender que aquí tenemos un primer impulso, ¿vale? Como ciclo de mercado. Es cierto que esto está compuesto de más expansiones del precio. Fíjense como a finales de febrero, ¿vale? Finales de marzo, a ver, perdón, ¿era finales de febrero? Sí. Bueno, no, mediados de marzo, el precio alcanza su precio mínimo y a partir de aquí el precio vuelve a intentar recuperar. Incluso en el año 2020 el precio acaba por encima del máximo que había alcanzado en enero y terminó siendo un año positivo. Fue una rápida recuperación, una búsqueda de liquidez utilizando esa noticia, esa pandemia que fue horrorosa para todos, para luego llevar el precio hacia arriba. Pero aquí yo puedo entender ya que hay un primer movimiento con un impulso 1 y aquí ya tengo un retroceso que desde este máximo en el año 2022 el precio alcanzó este precio mínimo. Y aquí ya podemos empezar a discernir que hay un fractal alcista que no fue mucho más profundo. Podríamos esperar que si el precio podría haber llegado aquí, pero no lo hizo. Y lo que siempre digo, según la teoría de ciclos de mercado, el 60% de los retrocesos van al 50% del impulso precedente. Si yo utilizo mi Fibonacci, fíjense cómo el precio desde este mínimo a este máximo y llega precisamente al 50% de ese retroceso. Lo que les comentaba, podía haber sido un fractal mucho más profundo y aún así seguir entendiendo esa fractalidad como alcista. Pero no lo hizo. El caso fue que en el año 2022, en torno a septiembre, el precio alcanza ese precio mínimo, empezó a caer de enero estuvo 9 meses de caída, prácticamente algún mes donde tuvo un intento de volver a recuperar los máximos que había alcanzado en el año 2021, pero no lo hizo. A partir de ese momento, el precio vuelve a alcanzar un precio máximo, que es donde se encuentra a día de hoy. Y aquí ya tendría pues esta tercera pata que yo le pido, por entenderlo de alguna manera. Tengan en cuenta que un ciclo de mercado se compone de 3 impulsos y 2 retrocesos, básicamente, ¿vale? Evidentemente con sus connotaciones y con una serie de condicionantes dentro de ese ciclo de mercado, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya puedo entender un 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3, ¿vale? Ahora mismo donde yo tengo el precio es en esa 3. Ahora es cierto, ¿vale? Que si yo entiendo que esto a su vez, este impulso 3, hace las veces de ciclo de mercado, voy a descomponer este nuevo impulso que el precio hizo desde finales del 2022 hasta finales del 2024 y yo puedo descomponer esto como un ciclo de mercado para seguir buscando información de qué es lo próximo que puede ocurrir a priori en las próximas semanas o en los próximos meses, ahora que comienza el año, ¿vale? Por lo tanto, entendiendo que seguimos en una fractalidad alcista, yo voy a analizar lo que ha ocurrido en este último impulso. 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, nos faltaría 1 a 4 y 1 a 5. A priori, si este impulso 1 alcanzó el 50%, el retroceso 4 podría alcanzar el mismo recorrido que tuvo el 2, es decir, podría ir al 50% de esta expansión, de este impulso 3 ahora que tenemos, ¿verdad? El precio podría llegar aquí, tendría todo el sentido del mundo, ¿vale? Podría llegar aquí, este impulso, este retroceso, si esperamos ahora un retroceso. ¿Por qué yo puedo empezar a entender que esta 3 o este impulso 3 se agotó? Porque lo que dice la teoría de Elliott es que
la 3 no puede ser la más corta. ¿Qué quiero decir con que no puede ser la más corta? Si nosotros desde este punto mínimo a este punto máximo tenemos 8.400 puntos, lo que sabemos es que desde este punto mínimo a este punto máximo ya tenemos 8.700 oyentes. Es decir, podemos empezar quizás a discernir que esta 3 se ha agotado. Es más larga ya que la 1 y podríamos empezar a esperar, a no ser que quieran continuar las 2 semanas que quedan de año y continuar con ese impulso alcista, pero podríamos empezar a esperar un retroceso 4, que podría llegar al 50% o no, o quedarse un poquito antes de ese 50% y dejarlo por aquí para continuar. Imaginemos que el precio llega ahí a ese 50%. Podríamos esperar nuevamente una quinta extendida o una quinta fallida, de tal forma que el precio, una vez hiciera eso, tendería a lateralizarse. ¿Por qué? Porque todo ciclo de mercado comienza con una rotura, tiende a migrar a un canal estrecho, luego migra a un canal amplio y termina acabando en una zona de acumulación-distribución en donde evidentemente las manos fuertes están volviendo a coger liquidez para volver a mover el mercado a su antojo. Pero en cierto modo podríamos entender el ciclo así, ¿vale? Vale, ¿de dónde voy a sacar yo la información para ver si podemos estar en lo cierto? Es decir, ¿podemos estar esperando ahora un retroceso 4? Sí, podríamos esperarlo perfectamente y lo que voy a hacer es analizar este impulso. No se olviden, este impulso es el impulso 3 del ciclo mayor que estoy llevando a análisis, ¿vale? Pero a su vez, ese impulso hará las veces de ciclo de mercado. Por lo tanto, yo aquí lo voy a pintar de azul. Voy a intentar discernir si este ciclo que conforma el impulso 3 del ciclo mayor tiene intención de agotarse o de comenzar un retroceso 4 y si podría coincidir ese 4 de este ciclo con el 4 del fractal del ciclo mayor. Me explico. Supongamos que yo ahora hago exactamente lo mismo y lo voy a pintar de azul ahora, ¿vale? Para entender que ese impulso, ¿vale?, se ha comportado a su vez como un ciclo de mercado. Aquí tengo una 1, aquí tengo una 2, y aquí ahora puedo discernir que esto puede ser una 3 o esto puede ser una 3. ¿Por qué? Porque yo voy a medir cuántos puntos hay desde ese precio mínimo a ese precio máximo, 4.700. Por lo tanto, esto todavía aquí no, pero aquí ya sí, ya hay 6.000 puntos. Por lo tanto, dentro de este impulso que tenemos en rojo, que sería la 3 de todo este ciclo, a su vez tenemos una 3 dentro de ese impulso. Por lo tanto, no es descabellado pensar, y esto no fue muy profundo, que la 4 de este impulso que hace las veces de ciclos de mercado vaya a ser profunda. Por lo tanto, podría llegar incluso hasta aquí, porque si yo considero esta la 3, ¿vale? Esta es la 3, por llamarlo de alguna manera. Esta sería la 3 de esta 3. ¿Me explico? En rojo, 1, 2 y 3. Y ahora en azul, 1, 2 y 3. Por lo tanto, esta 3 es la 3 de la 3. ¿Me explico? Ahora tenemos una 4 que podría ser profundo porque dentro de este ciclo en rojo tenemos un retroceso que no ha sido muy profundo, por lo tanto, no es descabellado que la 4 fuera bastante profunda, ¿vale? Fuera bastante profunda. Por lo tanto, yo lo que espero en los primeros meses, a no ser que ahora, antes de que acabe el año, el precio continúe con esta estructura o este impulso tendencial alcista muy potente y ya nos dejaría en torno al 21.500, pero no creo yo que vaya a pasar el 20.600, 700, se vaya a quedar por aquí o estemos en las próximas 2 semanas, quedarían 2 semanas básicamente, y a principio de año estar buscando un retroceso para cuando llegue Trump ir nuevamente a por esos máximos. Yo auguro que a principios de año estaremos hablando de nuevos máximos históricos del índice y mucho más cuando Trump tome posesión, porque creo que cada vez que Trump ha hablado, creo que ha sido más importante lo que ha dicho o ha tomado posesión, incluso que cuando ha hablado el presidente de la Reserva Federal. Por lo tanto, para mí, esta 4 tendría un retroceso profundo y coincidiría con ¿qué? Quiero que entiendan esto ahora. Ahora esto lo voy a pintar ¿de qué? De rojo, para que entiendan algo. Fíjense.
cuando les hablaba la 4 de la 4. Fíjense, ahora nuevamente, ¿vale? Aquí tengo la 1, recuerden, tengo la 2, perfecto. Tengo esta 3 dentro del ciclo mayor, pero si ves, aquí tengo un ciclo de 1, 2 y 3. Por lo tanto, yo podría estar esperando la 4 del ciclo mayor y la 4 de este ciclo menor, que es por lo que está compuesto este impulso 3 del ciclo mayor. Por lo tanto, no es descabellado volver a ver al índice caer en las próximas semanas o a comienzo de año. Para el día 16 sería la tercera, cuarta semana, volver el precio a tomar esta senda alcista, tanto en esa 3 de ese ciclo como esa 3 de ese último ciclo de mercado, ¿vale? No sería descabellado esperar al precio ahora que se lateralice o se enrangue, o cuando acabe o antes de que acabe el año, si no vuelve a alcanzar o ya estaría semi-agotándose, porque esta 4 empezaría a tener todo el sentido del mundo, tanto en el último impulso 3 como en el contexto general, si hacemos el análisis macro de las estructuras o del ciclo de mercado semanal, y es lo que yo a priori veo. Puedo ver un mercado que va a no seguir mucho más arriba, empezará a agotarse y en cuanto Trump tome posesión haya posibilidad de que el precio los primeros meses del año volviéramos a estar observando el índice con máximos históricos. Así que paciencia, es cierto que dentro de aquí, si yo voy bajando de temporalidad o de fractalidad, ¿vale? Tengo que seguir analizando dónde ahora se encuentra el precio y si vas al gráfico diario, entendiendo que esto podría a su vez ser una quinta. Y les voy a rezar un poquito más el rizo. Si yo, fíjense, dentro de esta última fase, tanto de la onda 3 del ciclo mayor como la onda 3 del ciclo de ese impulso en 3, yo aquí puedo ver un ciclo de mercado y sería una quinta que podría estar agotándose. Por lo tanto, no es descabellado lo que les estoy diciendo, que vaya a producirse un emparejamiento transaccional en todas estas órdenes que han ido dejando en la subida para esperar al precio nuevamente por esta zona en torno al 19.600, 19.700 las próximas semanas y volver a empezar o ver después de las 2-3 primeras semanas del año un nuevo impulso para alcanzar nuevos máximos. Espero y deseo que lo hayas entendido. Es importante ahondar tanto en los ciclos de mercado como en la fractalidad para tener un conocimiento muchísimo más amplio y a la vez simple de en qué lugar te encuentras para tomar decisiones que tengan una mayor probabilidad de que el precio pues tome esa dirección que has sido capaz de leer desde temporalidades superiores, y es muy importante saber dónde te encuentras para tomar una decisión coherente, evidentemente al día que estás operando, con la alta volatilidad que se produce en ese Open que tú estás operando, ya sea Londres o Nueva York, y tenga garantías de éxito. Eso es lo que hacemos aquí, cómo lo hacemos aquí, y espero que mi análisis para principios de año te pueda ayudar y te pueda ayudar a tomar decisiones en tu trading. Eso sí, no operes muchos activos, intenta operar uno solo, intenta comprender su dinámica, sus movimientos, su estructura, para que puedas tener garantías de éxito. Hasta aquí y seguimos, amigos míos.